Y si es así, hermanos, no importa cómo llegamos, ya ni lo contemos, hermanos, porque lo que importa es cómo salimos. Amén. Eso es lo importante. Amén. Ahora, si salimos con quejas todavía, y penas, pues el problema no fue Dios, porque nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, Él hace cosas maravillosas, hermanos, para restaurar y renovar nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. La oración es una gran parte de eso, mis hermanos, ¿verdad? Para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y ahora también la palabra del Señor nos trae muchas respuestas a las grandes inquietudes que hay en la vida. Y si hay un libro, mis hermanos, la cual contesta las grandes inquietudes de la vida, es el libro de Job, mis amados hermanos. Amén. Así que, hermanos, en esta hermosa noche es una bendición poder iniciar un nuevo libro. Amén. Un nuevo libro. El libro de Job, mis amados hermanos, lo vamos a dar de una manera, de antemano les estoy diciendo, lo vamos a dar de una manera un poco diferente a como hemos llevado todos los libros anteriores, porque, bueno, algunos ni siquiera estuvieron aquí cuando comenzamos en Génesis, pero ya en la iglesia dimos desde Génesis hasta el libro más reciente, Esther, y la manera que lo hemos estado dando ha sido capítulo por capítulo, ¿verdad? Y es la razón por eso, mis amados hermanos, porque son libros que mayormente son de historia, ¿verdad? En ese sentido, nosotros podemos, ¿verdad?, llevar la secuencia de las cosas y tiene mucho sentido darlo capítulo por capítulo. Pero quiero decirles que a partir del libro de Job, las cosas van a cambiar un poco en el panorama de nuestra Biblia. Yo creo que va a ser más eficaz a dividir a veces los libros por secciones y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Vamos a dar dos capítulos. Amén. Así que yo les invito, mis amados hermanos, que sin más preámbulo, ¿verdad? Antes de orar y entrar al estudio de esta noche, el cual va a ser de los primeros 2 capítulos, vamos a leer juntos el capítulo 1 de Job, mis amados hermanos. Así que les invito que por favor me acompañen a leer, a buscar y leer el capítulo 1 de Job. Amén. ¿Ya lo tenemos todos, mis hermanos? Amén. Ustedes son buenos para buscar la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a leer, ayudándome a ustedes, mis hermanos. Amén. Un versículo yo y otro usted, por favor. El libro de Job, en su capítulo 1, y lo leemos honrando siempre al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22 todos juntos. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor amado. Gracias, Padre, por este servicio de oración y estudio bíblico. Hemos orado, Padre. Yo sé que ya hemos puesto, Señor, en tus manos este tiempo, Padre. Lo que te pedimos, Señor, es como siempre, que seas tú, Señor, hablando nuestras vidas, Padre, a cada uno de nosotros. Emprendemos en un nuevo libro, Señor, un libro, Padre, sumamente importante, Señor amado, que humanamente, Padre, la gloria, a veces es difícil, Señor, entender, Padre, pero yo sé que usted nos dará la capacidad, Señor, el entendimiento, Padre, la sabiduría de lo alto, Señor, para entender el propósito de este libro, Señor, y las respuestas que nos da, Padre, que serán de mucha, Padre, bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Señor, una vez más. El único bueno aquí eres tú, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que hoy comenzamos, ¿verdad? El libro de Job, y como yo les decía, mis amados hermanos, este es un libro que es mejor dado. Estuvimos investigando bastante a lo bueno que, bueno, cómo son las cosas, que ni siquiera pensando mucho allá, sería mentira de decirles que fue por eso, ¿verdad? Sino que en una lectura diaria que yo estaba haciendo al principio de este año, me tocó hacer a leer todo el libro de Job, y fue ahí donde el Señor comenzó a mostrarme, podría decir, de que cuando íbamos a dar este libro, que tenía que ser seguramente diferente a dar los demás libros, porque vamos a dividirlo en secciones. Y esta sección lo podemos llamar la sección número 1, la clase número 1, y la vamos a titular Cuando el justo sufre. Y es muy apropiado, mis amados hermanos, y si hemos leído juntos, ¿verdad? Este capítulo, podemos ver cómo las cosas escalan de una manera rápida en la vida de Job. Cómo este hombre, ¿verdad? De la nada sucede este gran cambio en su vida. Pero hermanos, recordémonos que la Biblia es un manual de vida. Nada de lo que sucede, las historias, hermanos, que tenemos en la Biblia, no se dan solamente por contar cuentos, por contar historias. Dios quiere mostrarle a su pueblo algo, un propósito.
en cada una de esas historias. La historia de Job no es la excepción a ella. Es más, la historia de Job contesta una de las preguntas, para muchos quizás es la pregunta más grande que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué sufren los justos? Si el sufrir es algo malo, porque a quién le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, entonces, ¿por qué al que está haciendo bien, al bueno, al justo, le tienen que suceder cosas en las cuales tiene que pasar por algún sufrimiento? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Quizás todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué sufren los justos? De hecho, todos quizás nos hemos hecho esa pregunta y algunos nos hemos hecho esa pregunta aún antes de venir al Evangelio. Y a veces es más complicado cuando venimos al Evangelio, y especialmente cuando estamos comenzando. Y en algunos lugares, lastimosamente, hermanos, se predica un evangelio que no es el verdadero evangelio. O sea, se les predica una mentira a veces a las personas, que se les dice: si tú vienes a Cristo, nunca vas a sufrir más. Y eso, hermanos, no es cierto. Es más, la palabra muestra que es lo contrario. Más problemas vienen, más sufrimientos vienen, ¿verdad? Pero la recompensa es más grande y más gloriosa, ¿verdad? Pero a muchos le puede probar esta pregunta. Esta pregunta, hermanos, ha sacudido la fe de muchas personas. Y cuando no las entienden y cuando no se les enseña en la iglesia, esto puede ser una de las razones de que muchas personas, por tener una fe no muy bien fundamentada, hasta dejan de perseverar en los caminos del Señor. Porque todo va bien, pero llega una prueba. Y si le vendieron algo que no era el verdadero evangelio, dicen: ¿para qué sigo? Si estoy sufriendo aún más, si estoy pasando esto, si antes no me pasaba esto. Pero la Biblia, hermanos, contesta esta pregunta y dedica todo un libro, hermanos, para contestar esta grande pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Qué es lo que vamos a ver en este libro, mis amados hermanos? Nosotros vamos a ver, hermanos, y no vaya a creer que solamente vamos a ver sufrimiento en este libro, ¿verdad? Y algunos ya conocen cómo termina este libro, hermanos. También no vamos a mentir, es un poco depresivo al principio, pero al final, hermanos, Dios no se queda con nada. Amén. Y vemos que Dios, ¿verdad? Hay dos temas quizás que se podrían decir que trata el libro de Job. Uno, el sufrimiento del justo. Y dos, la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Amén. Así que este libro, mis hermanos, voy a dar una muy pequeña introducción, hermanos, solamente por hoy, ¿verdad? Sobre este libro. ¿Sabían ustedes algunos datos curiosos del libro de Job? Uno de estos datos, mis amados hermanos, a pesar de su posición en la Biblia, por eso recuérdese que la Biblia tenemos que entender cómo está construida, y a partir de este momento, mis hermanos, tenemos que saber que las cosas no son cronológicamente, o sea, no es que estén llevando la secuencia, porque alguno podría decir que pues por la posición de Job, después de Esther y antes de Salmos, ¿verdad? Alguien podría decir pues este libro tiene mucho, ocurrió quizás en alguna época en la cual no ocurrió. Porque de hecho, hermanos, muchos estudiosos creen que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Algunas personas, mis amados hermanos, creen que Job, mis amados hermanos, quizás fue un contemporáneo, o sea, una persona que estaba viviendo al mismo tiempo que el mismo Abraham, para ubicarnos más o menos en cuándo posiblemente estuvieron pasando estas cosas. O sea, Abraham, hermanos, estamos hablando de Génesis, estamos hablando de muy al principio, mis amados hermanos. En esos tiempos estaba viviendo Job, se cree, ¿verdad? Ahora, ¿quién escribió este libro? Algunos piensan, mis amados hermanos, muchos dudan de que fue el mismo Job, porque la historia se cuenta de una manera como que si fue algo que se pasó
esa historia llegó por generación en generación hasta que lo escribió una persona. Y muchos lo atribuyen a que Moisés la escribió. Porque, mis amados hermanos, es curioso de que los eventos, y por eso decíamos que Job posiblemente un contemporáneo de Abraham, porque dice la ubicación en la tierra de Uz, y no me dio tiempo traerles su mapa, mis amados hermanos, pero Uz es un lugar cerquita de donde estaba Ur de los Caldeos, de la tierra de Abraham. O sea, ni siquiera habían llegado a la tierra prometida, no habían pasado todos esos eventos, pero esta historia se cree llegó a conocerse tanto de que pues se escribió y se cree que Moisés escribió este libro. Y algunas razones por el cual podemos pensar, mis amados hermanos, de que, o podemos concluir de que Job es el libro más antiguo. También podemos ver de que nunca se menciona la ley de Moisés adentro de este libro. O sea, si hubiera sido después de Moisés, hubieran estado algunas cosas que nos hubieran indicado. Nosotros vemos, mis amados hermanos, que Job estaba actuando como sacerdote de su propia familia. No era como después de Moisés, ¿verdad? Sabemos que había un sumo sacerdote y había todo un sistema, sino que aquí nos cuenta que Job mismo era el que estaba haciendo los holocaustos para su familia, ¿verdad? O sea, esto nos está diciendo de que hubo algo muy antiguo, un sistema muy antiguo. Y podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, de que hay muchos datos que describen de que este libro es bastante antiguo. Pero bueno, mis amados hermanos, comenzando con la historia de Job y el capítulo 1. Lo primero que nosotros vemos, mis amados hermanos, es que desde inicio sabemos quién es Job. Sabemos quién es Job no solamente por su nombre, no solamente por el lugar donde estaba viviendo. Sabemos quién es Job, la persona delante de Dios. No era cualquier persona, mis amados hermanos. Desde el versículo 1 dice que Job era un hombre, ¿cómo se le llama, hermanos? Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis hermanos, si tan solamente se hablara de nosotros de esa manera, que somos temerosos de Dios, que somos perfectos y rectos, apartados del mal, amén. Pero ¿qué descripción se dará de nosotros si tuvieran que poner una descripción, verdad? Mejor ni la contestábamos, ¿verdad? Pero este hombre, la Biblia desde el principio lo identifica como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Por qué está describiendo esto desde el inicio? Porque nos va a mostrar, mis amados hermanos, que las cosas que van a llegar a la vida de Job no estaban llegando a él por un castigo, no estaban llegando a él por ninguna otra razón. Entonces eso nos dice desde el principio que hay personas justas, muy, muy justas, que padecen sufrimiento a veces. Amén. Desde el inicio, ya el capítulo, ya el libro está estableciendo que aún las personas justas y muy, muy justas padecen situaciones difíciles, sufrimientos. Y nos cuenta algunos datos de Job, ¿verdad? Si vemos los detalles que cuentan los primeros versículos, nos dicen que Job tenía una familia grande, 7 hijos, 3 hijas. Vemos también, mis amados hermanos, por eso a veces mencionamos a Job, se recuerdan, a veces predicamos sobre las riquezas y les decimos a las personas, hermanos, no vayan a creer que es imposible. No estamos diciendo que no es difícil, la misma Biblia lo dice, pero no es imposible de que un hombre rico también sea un hombre justo, ¿verdad? Porque, o sea, las riquezas en sí no son malas, no son pecados. El pecado es amar a las riquezas más que Dios. Porque aquí vemos un ejemplo, mis amados hermanos. Job no era un hombre pobre. Yo creo que todos, ¿verdad?, desearíamos tener lo que Job tenía. Él era un hombre bastante rico. Su hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era millonario y en aquellos tiempos la riqueza se medía en ganado, ¿verdad? O si tan solamente fuera así hoy en día, ¿verdad? Mi abuelita sería la más rica de su pueblo. Amén, pero no es así, ¿verdad? Ya no es así en estos tiempos. Pero él era
rico, hermanos, no solamente por los animales que tenía, también dice que tenían muchísimos criados y la Biblia también lo describe como el varón, aquel varón más grande que todos los orientales. Era extremadamente rico y respetado. Y cuenta, mis hermanos, ¿verdad? Como estábamos mencionando hace un momentito, ¿verdad? De que Job se preocupaba. Este hombre, mis amados hermanos, verdaderamente es un gran ejemplo para nosotros. De hecho, a veces se predica sobre Job cuando se le predican a los padres, ¿verdad? Porque, mis amados hermanos, los padres tienen que, claro, no pueden controlar las cosas que hacen sus hijos, pero sí pueden estar orando y entregando sus hijos siempre, constantemente al Señor. Amén. Y esto nos dice que Job no era un padre despreocupado, no era un padre descuidado, no era un padre que no le importaba la vida espiritual de sus hijos, porque dense cuenta, mis hermanos y hermanas, él sabía que sus hijos iban y hacían banquetes y pues eran ricos, eran hijos ricos, ¿verdad? Ellos iban a estar haciendo muchas cosas. Pero él se preocupaba en lo espiritual de sus hijos. Dice que él siempre, ¿verdad?, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, que nadie le escapara fuera de la oración del holocausto de Job. Y él decía, quizás habrán pecado mis hijos y han blasfemado contra Dios en sus corazones, pero yo voy a estar velando por la vida espiritual de ellos. Amén. ¿No creen que como padres ese debería ser un gran ejemplo para nosotros? Todos los días, constantemente orando por nuestros hijos, cubriéndonos con la sangre de Cristo, pidiendo que Dios los guarde. Si te han fallado, Señor, especialmente cuando ya crecen, ¿verdad? Son más adolescentes o algo así, ¿verdad? Hay que orar por ellos, hermanos, ¿verdad? Y hasta después de que salgan del hogar, hermano, yo sé que un padre, una madre nunca deja de orar. De velar por sus hijos, amén. Así que Job verdaderamente era un gran ejemplo, un sacerdote de su familia. Bueno, hermanos, algunas cosas interesantes podemos ver. Ni hemos llegado aún al meollo del libro y del capítulo, pero no quiero pasar por alto algunos detalles importantes que este libro nos dice sobre cómo opera, mis amados hermanos, el realmo espiritual. Aquello que nuestros ojos no pueden ver, pero que está pasando, mis amados hermanos. Quiero que vean ustedes el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice, un día, ¿verdad? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. De hecho, hermanos, este versículo, ¿sabe lo que revela, mis hermanos y hermanos? Es cómo opera el Señor en su majestad, en su trono, en el cielo. Él tiene un tipo, como una corte. Él es el que manda, hermano, no se equivoque. Él es el que manda, Él es el que ordena. Los ángeles obedecen lo que Él hace. Pero Él tiene ese estilo. Se podría decir estilo de gobierno. Porque dice que estaban delante de él los hijos de Dios. Y es una descripción, mis hermanos, que se usa para hablar de los ángeles. Que los ángeles estaban delante de él, se presentaban delante de él y ellos esperando sus órdenes, que él los enviara a hacer lo que ellos tenían que hacer. Entonces esto describe esta escena que están como una corte celestial. Los ángeles presentándose delante de Dios como siempre lo hacen. Y ahí aparece Satanás en medio de ellos. Amén. ¿Y eso qué nos dice, mis amados hermanos? Eso nos dice algo que todos deberíamos saber. Que el diablo, hermanos, tiene acceso al cielo. Él llega delante de Dios. ¿Por qué cree usted de que se le atribuye la palabra acusador al diablo? De hecho, ese significado de esa palabra diablo viene de una palabra de raíz que significa acusador, el que acusa. Porque él está constantemente acusando a quienes, a todos, incluso a nosotros nos acusa. Pero la diferencia es cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. El diablo, hermanos, nos puede acusar, pero sobre nosotros hay un sello, el sello del Espíritu Santo, el sello de Cristo, que dice, y no con tinta negra, hermanos, con tinta de la sangre de Jesucristo, dice,
perdonado. Y aunque llegue el acusador, como dice la palabra del Señor, ¿quién los acusará? ¿Quién los juzgará? Ya no hay quien, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos ha redimido. Amén. Es importante saber estas cosas, mis amados hermanos. Y por eso, hermanos, nosotros ya pasamos por las clases de Apocalipsis y sabemos que en algún momento se le va a cortar ese acceso al diablo. Aún lo puede ser hasta el día de hoy, hermanos. Por eso dice que nosotros tenemos que ir constantemente a Cristo, nuestro abogado, hermanos, porque todos pecamos, todos fallamos. Pero dice la palabra del Señor, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que eso es un detalle muy interesante y muy importante sobre el reino, el mundo espiritual. Y dice que Jehová, ¿verdad? Ve que en medio de sus ángeles está el diablo y dice, ¿de dónde vienes? Dice que respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Sabe qué nos dice eso? Que el diablo anda, y tal como nos dice la palabra del Señor. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda por todo el mundo, hermanos. Él anda por todo el mundo observando la humanidad. Amén. Así que son detalles importantes que podemos atribuirle al libro de Job que nos enseñan, ¿verdad? Y dice que Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios mismo, hermanos, quien testifica sobre la integridad de Job. Pero aquí es donde viene el diablo, ¿verdad? Como siempre, acusando. Dice que respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como decíamos, el diablo es acusador. ¿De qué está acusando el diablo a Job aquí en este versículo? ¿Alguien que me puede contestar? Cuando él le menciona sus bienes a Dios, ¿usted cree que se lo estaba mencionando solamente por mencionarlos? No, él lo estaba mencionando como una manera de acusar a Job de algo. ¿Qué le estaba acusando? Amén. Él estaba acusando, o sea, Dios acaba de mencionar todos los atributos buenos de Job. De que Job es un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre adorador. Y el diablo viene y menciona sus bienes como de una forma de decirle a Dios, Job solamente lo hace porque mira cómo tú lo has bendecido. Y lo tienes cercado, lo tienes protegido. Pero si dejaras de bendecirle, si dejaras de protegerle, ¿será que aún te va a alabar y adorar y servir Job? Es una acusación bastante seria, mis amados hermanos. La acusación aquí es de que Job amaba las bendiciones, pero no Dios. Y mis hermanos, quiero decirles que así hay personas hoy en día. ¿Sabe por qué el diablo acusaba a Job de esto? Porque sí hay personas que así viven sus vidas. Aman las bendiciones de Dios, pero no aman al Dios de las bendiciones. Y nosotros tenemos que amar al Dios de las bendiciones. Nosotros tenemos que amarle aunque nos bendiga o no nos bendiga. Porque Él es digno de que nosotros le amemos y que le sirvamos. Y si alguien solamente le ama cuando les bendice, eso no es verdadero amor. Así que esa es la acusación que este acusador le está haciendo a Job. El mismo diablo le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, mis amados hermanos, soberano Dios,
¿Nos damos cuenta aquí de algo, mis amados hermanos? ¿Qué nos damos aquí cuenta? Que el diablo tiene que pedir permiso antes que pueda tocar a un hijo de Dios. No es como algunas creencias que se les ha metido a algunas personas hoy en día. Por eso la gente, mis hermanos, algo malo les sucede y miran al diablo hasta en la sopa. Y solamente del diablo están hablando. Y hermanos, eso no es bueno, mis hermanos, especialmente en una iglesia. No es bueno que estemos hablando más del diablo y no de Dios. Pero así hay personas que viven su cristianismo. Y eso no está bien, mis hermanos, porque la palabra nos está enseñando aquí en esta noche que, como pasó en Job, la historia de Job, el diablo no podía hacer nada sin pedirle permiso a Dios. Y eso es lo que hace. Dios le da permiso. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le tuvo que pedir permiso. Dios se la dio, pero le puso límites. ¿Eso qué nos dice, hermanos? Que cuando nosotros estemos pasando una prueba, y puede ser una dura prueba, pero usted sabe, mis hermanos, que el cristiano tiene que creer y saber y con todo su corazón de que Dios está en control. Y que aún lo que nos está sucediendo, Dios lo ha permitido que suceda. Y a veces la queja dispara y no nos damos cuenta que hasta peor nos puede haber ido. Pero Dios pone un límite. Amén. Y Él sabe por qué detrás de todas las cosas. Entonces vienen esas pruebas, comienzan a venir esas pruebas a la vida de Job. ¿Cuál es la primera prueba, mis amados hermanos? Es una dura prueba. Por eso no estamos disminuyendo lo que le pasó a Job. La primera prueba que le pasó a Job, ¿qué fue lo primero que perdió, mis amados hermanos? Lo primero que perdió lo podemos ver a partir del versículo 13, ¿verdad? Dice que mataron a todos, ¿verdad? Los criados a filo de espada. Los sabeos mataron a todos los criados a filo de espada. Y solo escapó uno para darle la noticia a Job. De ahí, mis hermanos, aún estaba hablando que le vino a decir lo que le había pasado a los criados. Y vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estamos en el 17. Y aún hablando ese, y otro vino. Y dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y para colmo de males, aquí sí se puede usar esa expresión, colmo de males. En el versículo 18, 19 se menciona, ¿verdad?, los hijos de Job. Un padre que ya vemos que él amaba a sus hijos. Vino otro y dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un grande viento y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Colmo de males, mis amados hermanos, y cualquiera pensaría que aquí, ¿verdad?, Job iba a responder, ¿verdad?, blasfemando contra Dios, quejándose contra Dios, como muchos de nosotros quizás actuaríamos si somos sinceros. Imagínense que todo esto nos pasara a nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Pero ¿cómo reaccionó Job? Dice el versículo 20 que Job se levantó, rasgó su manto. ¿Por qué? Porque le dolía. El cristiano se va a doler, hermano. Nadie va a decir que vamos a estar así como robots que no sienten nada. Nos va a doler. Dice que rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Demostrando, mis amados hermanos, que su adoración seguía siendo para Dios. Y sus palabras tan hermosas, hermanos, lo describen la mentalidad que él estaba sintiendo. Él estaba dolido, pero dijo así, versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dejó de adorar, no dejó de bendecir y no cuestionó a Dios. Y nosotros cuando pasamos una prueba, y ni siquiera las de Job, hermanos, con una cosa pequeña que nos pasa a veces, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de adorar, dejamos de bendecir, andamos todos enojados, amargados y nos enojamos con Dios. Y eso es un gran pecado delante de Dios. Enojarse con Dios y decirle a Dios, cuestionarle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Eso es, ¿sabe lo que es eso, hermano? No conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios conoce lo que dice su palabra. Que todas las cosas, no dice alguna de las cosas, no dice solamente las cosas buenas, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso incluye todas las cosas. ¿Qué significa todos? Todos. Buenas y malas. Todos tienen un propósito delante de Dios. Y vemos, mis amados hermanos, vemos en el capítulo 2, lo vamos a dar bien rápido, es bien breve el capítulo 2, solo 13 versículos, ¿verdad? El capítulo 1 concluyó así, que Job, la reacción de Job, y dice que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y vuelve a repetirse, ¿verdad? De dónde vienes, y dice el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabe lo que estaba diciendo Satanás aquí a Jehová? Le estaba diciendo: mira, él perdió sus bienes y perdió su familia, y está bien, no te dejó de amar, de bendecir, de adorar. Pero ¿sabes lo que verdaderamente le duele al hombre? Le dijo: piel por piel, que le toque su salud. Y hermanos, sinceramente, las pruebas son terribles. La pérdida de un familiar es terrible, hermanos. Todo es terrible. Pero sabemos muy bien, hermanos, que cuando nos toca nuestra salud, ahí es donde verdaderamente se muestra de qué somos hechos. Porque es duro cuando la salud de uno, ¿verdad?, le comienza a fallar. Y hay personas, mis amados hermanos, que ahí es donde comienzan a cuestionar a Dios, a quejarse con Dios. Y claro, están pasando una situación muy dura, un martirio. Pero mis amados hermanos, aún así tenemos que nosotros seguir siendo fieles a Dios, creyendo en su soberanía. Entonces, la acusación de Satanás aquí es: Job soportó perder sus bienes y su familia, pero cuando él pierda su propia salud, entonces ahí maldecirá a Dios. Y dice luego que salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí nos dice exactamente lo que pasó Job, y suena, hermanos, como algo terrible, ¿verdad? Una sarna maligna, su piel, su propia piel, no había una parte de su cuerpo que no fuera herida con esta sarna maligna. Nos podemos imaginar la condición de este hombre, no solamente lo que él estaba sintiendo, sino todo el que lo iba a ver, hermanos, como alguien que estaba pasando una situación muy fuerte. Por eso, ¿verdad? Luego, llegando a la conclusión del capítulo, viene su mujer, y qué bueno que nosotros tenemos que pedirle a Dios una ayuda idónea, dice la palabra del Señor. Amén. Pero dice un pastor por ahí: pidan una ayuda idónea y no una demonia. Porque la ayuda idónea te está supuesto de animar cuando estás pasando los momentos más difíciles, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que deseamos, ¿verdad?
con nuestra esposa. Si nosotros estamos pasando un momento difícil, que nuestra esposa, ¿verdad? Nos levante el ánimo, igual viceversa con las hermanas, ¿verdad? Así debería ser, pero aquí vemos que Job no tenía una ayuda idónea, porque dice que viene su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué consuelo le dieron a Job? De su propia esposa. Y dice la palabra del Señor, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, de cualquiera de las mujeres mundanas, las mujeres que hablan así, estás hablando. Y dice Job, mire hermano, la respuesta. Y por eso, hermanos, ¿sabe lo que nos está enseñando? No solamente esta sección, sino muchos que han leído la historia de Job saben que luego vienen los amigos de Job y hay un gran largo discurso y todos tratando de, en vez de darle ánimo a Job, más lo querían machetear, ¿verdad? Por eso, hermanos, ¿sabe lo que nos va a enseñar este libro también? Que usted y yo tenemos que ser fuertes. Usted y yo, aunque nos vengan a decir cualquier cosa, el que está bien cimentado, fundamentado en la palabra y el conocimiento de Dios, puede venir cualquier persona, hasta la misma familia, hasta la misma esposa, hasta una madre, quien sea, pero no nos va a quitar la bendición de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Eso nos va a mostrar este libro también, hermanos. Porque viene la mujer, no le da esperanza, mis amados hermanos. Y Job le contesta, y es bueno la respuesta de Job, mis amados hermanos, porque él está demostrando que aunque le vengan a decir cualquier cosa, él quiere vivir íntegro delante de Dios. Él quiere agradar a Dios. Él no le importa quién sea. Él quiere agradar a Dios y él le responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Buena la respuesta de Job. Y el final del capítulo, para terminar, llegan sus amigos, mis amados hermanos, y aquí en el capítulo 1, el capítulo 2, se presentan como algo bueno estos amigos, ¿verdad? Alguien hasta podría decir, ¿quién no quisiera amigos que se duelan con el dolor de uno? Porque dice que los amigos de Job llegaron, ¿verdad? Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita. Llegaron, ¿verdad? Y lo vieron, mis amados hermanos, y llegaron a consolarle, lloraron con él, rasgaron sus mantos, estaban en luto con él. Y así termina el capítulo 2, ¿verdad? Con los amigos de Job, ¿verdad? Doliéndose con él. Amén. Pero los que conocen bien la historia de Job saben que no mucho va a tardar esto de los amigos, ¿verdad? Por eso, amigo fiel solo Jesús, ¿verdad? Amén. Porque luego estos mismos amigos van a ser los que también le hacen pasar a Job muchas cosas tratando de desanimarlo. Amén. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido en este primer capítulo, mis amados hermanos? Que el libro de Job nos va a contestar, hermanos, de que Dios es soberano incluso en nuestro sufrimiento. Dios está en control incluso en nuestro sufrimiento. Nada le pasa a un hijo de Dios sin que Dios no lo permita. ¿Qué es lo que quiere a Dios a cambio? Que nosotros seamos fieles, íntegros, pase lo que pase, venga lo que venga. Dios sigue siendo digno de toda nuestra adoración, incluso cuando nosotros no entendemos por qué nos está pasando las cosas. Así que este libro, mis hermanos, esta es solamente la introducción, nos va a servir de mucha bendición para entender los propósitos de Dios. Amén. Pongámonos de pie en esta noche, oremos, démosle gracias al Señor. Y con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos aprendiendo más de este libro. Amén. Y váyanlo leyendo, mis hermanos, váyanlo leyendo, porque como les dije al principio, mis hermanos, no va a ser como los demás libros en el cual exponíamos capítulo por capítulo o a veces versículo por versículo. Es simplemente imposible hacerlo con el libro de Job. Así que si somos buenos lectores de la palabra de Dios, ¿verdad? No se pregunte, ¿ahora qué voy a leer? Lea el libro de Job. Amén.
adelantado, y así cuando usted venga al estudio bíblico se van a ir contestando muchas preguntas, ¿verdad? Que seguramente nos va a dar este libro. Así que oramos. Am, ahorita te digo. De hecho lo tengo planeado aquí. Vamos a ver si me sale. A la próxima semana, después va a ser un poco más largo los capítulos, pero la próxima semana es el capítulo 3. Entonces la secuencia normal. Amén. Después de eso vamos a ver más división entre los capítulos. Amén. Así que oramos y le decimos al Señor: Padre amado que estás en el cielo, Padre bueno, Padre eterno, te queremos dar gracias en esta hermosa noche, Padre, por este culto de oración y estudio bíblico, Señor amado. Estamos emprendiendo, Padre, en un nuevo mes, un nuevo libro, Señor amado. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor, a fortalecer nuestra fe con tu palabra, Señor. Padre, que no tengamos excusa, Padre, después cuando estemos pasando la prueba, la situación difícil, Señor amado, no tengamos excusa para decir yo no conozco al Dios que yo le sirvo, porque este libro nos muestra que ese Dios es soberano en todo momento, Señor, y que Él es digno de alabanza y adoración, Señor, en las buenas como en las malas. Ayúdanos a vivir con esa frase, con ese lema de Job, Señor amado: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por la oración que fue muy bendecida, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que se esforzaron para llegar, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos, Padre, que ahora vamos a salir de aquí, Señor. Llévanos a cada uno en paz y en bendición. Si tu Hijo no ha venido, aquí estaremos el sábado gozándonos nuevamente en este lugar. Bendice al resto de la iglesia, a los que no vinieron, Señor amado. Tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Solo te pedimos que guardes el resto de esta semana, Señor amado. Guardes a todos en la palma de tus manos. Gracias te damos nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén.